el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Que nos guiará es la palabra de Dios, nunca dejará de cumplirse. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Números, capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 20. Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 56, Salmos 57, versos del 1 al 11 y Proverbios 11, versos del 9 al 11. Quiero decirte algo, Dios siempre cumple su palabra. Lo que Él ha prometido en tu vida, lo hará. No importa cuán imposible parezca, su fidelidad nunca falla. Oremos juntos. Señor, hoy afirmamos que tu palabra nunca falla. Aunque las circunstancias nos hacen dudar, nos hacen tambalear, recordamos que tú eres fiel en aquello que nos has prometido, que tú lo cumplirás. Aumenta nuestra fe. Enséñanos a ver con tus ojos. Enséñanos a confiar sin reservas en ti. Ayúdanos, Dios, en los momentos donde nos sentimos flaquear. Queremos continuar pegados a ti. Ayúdanos a ser perseverantes en este compromiso que hemos hecho contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, prepárate para abrir tu Biblia y también abrir tu corazón para seguir recibiendo más de Dios. Comenzamos. Números 21, verso 1. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor. Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo junto con sus ciudades y desde entonces ese lugar se conoce como Horma. Luego, el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces todos los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Después los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Ije Abarim, en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo de Seret y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El rey Arnón formó la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Bajet en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón, y los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar en la frontera de Moab. De allí, los israelitas viajaron a ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: brota, oh pozo. Sí, canten sus alabanzas, canten de este pozo que sus príncipes excavaron, que sus grandes líderes abrieron con sus cetros y varas.
Luego, los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Nayel y Bamot. Después fueron al valle de Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. Después, los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos agua en tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jagasa. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y escaparon de su tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas porque su frontera estaba fortificada, de manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Esnón de las aldeas vecinas. Esbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos, y él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: vengan a Esbón, que sea reconstruida, que la ciudad de Sebón sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Esbón, un incendio de la ciudad de Sehón quemó la ciudad de Ar en Moab y destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados y a sus hijas como cautivas de Sehón, el rey amorreo. Los he destruido por completo, desde Esbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo, hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Así pues, el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos, y después de que Moisés envió a hombres a explorar la región de Jazer, tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán, pero Og, el rey de Basán, los atacó con todo el pueblo en Edrei. El Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Esbón. Así que Israel mató al rey de Og y a sus hijos y a todos sus súbditos, y no quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Números capítulo 22. Luego, el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio a los israelitas, eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldice a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera, quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios: Balac,
hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado a Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esta manera, quizás podrás hacerle frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios y aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldice a este pueblo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y de oro, yo no podré hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. ¿Saben? Es en el desierto donde Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón. El pueblo de Israel se encontraba en un punto crucial de su viaje. Después de varias victorias y de varias señales milagrosas, el desierto volvió a exponer su fragilidad espiritual. A pesar de que ellos habían sido librados de enemigos, Dios los había rescatado de Egipto, habían visto milagros, abrirse el mar y todo eso, ellos volvieron a murmurar contra Dios y contra Moisés. La queja constante revela una memoria espiritual corta, en corto plazo, y un corazón endurecido. Esto nos enseña que no importa cuántas veces Dios nos rescate, si nuestra fe sigue dependiendo de nuestras circunstancias, volveremos al mismo patrón de incredulidad y de descontento. Si tu fe solo es fuerte en los días buenos, eso no es fe, eso es conveniencia. Y Dios no puede ser nuestro bombero, que solamente lo llames cuando quieres que apague incendios en tu vida y luego te olvidas de él. No, a Dios tenemos que obedecerlo de corazón. Luego vemos un momento en el que Dios envió serpientes venenosas como consecuencia del pecado del pueblo. Pero aquí ocurre algo sorprendente. En lugar de eliminar las serpientes, Dios provee una solución inesperada. Una serpiente de bronce levantada en un asta. Ahora me pregunto, ¿por qué Dios usó precisamente la imagen de aquello que los estaba matando? Porque quería enseñarles que la misma fuente de su juicio se convertiría en su redención si miraban con fe. Jesús usó esta historia para explicar su misión. Él dijo en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, este pasaje es una sombra profética de Cristo en la cruz. Él tomó sobre sí el pecado, el juicio, y ahora cuando nosotros miramos a Él con fe, recibimos salvación y recibimos vida eterna. Pero yo te pregunto, ¿qué cosas venenosas en tu vida necesitan ser rendidas a Dios? Tal vez el veneno de la culpa, tal vez el veneno del resentimiento o del temor que sigue corriendo por ahí en tus venas. No ignores el veneno. Mira la cruz. Ahí está nuestra única cura. Y luego, en el capítulo 21, en el verso 17, nos cuentan que cuando Israel llegó al pozo de Ber, Dios les dio agua. Pero, ¿qué hicieron antes de recibir? Cantaron. El verso 21-17 dice: canten de este pozo, canten. Ellos adoraron antes de ver el agua brotar. Y es que
La adoración no es la respuesta a un milagro, es la preparación para tu milagro. ¿Qué pasaría si en lugar de quejarnos en el desierto, comenzamos a cantar? ¿Qué haces tú cuando tienes miedo? Yo, por ejemplo, estaba en una carretera de noche con camiones pasando muy de cerca. Oraba y cantaba, y le pedía a Dios de su protección, que Él estuviera con nosotros. Pero veo que siempre uno elige o quejarse y decir, no, mejor no debí salir, mejor no debí hacer, mejor me quedo en mi casa. O alabar a Dios en el camino. Imagínate que enfrentas una crisis financiera. En lugar de enfocarte en la escasez, comienzas a agradecer a Dios por su provisión futura, como si ya la hubieras recibido. Ese es el nivel de fe que mueve el cielo. Y en Números 22 nos habla sobre Balaam, un profeta que vendió su integridad. Balaam tenía un don profético, pero su corazón era corruptible. A pesar de que Dios le dejó claro que no debía maldecir a Israel, ¿qué fue e hizo él? Su codicia lo llevó a jugar con fuego. Él quería el beneficio material de Balac, pero no quería perder su relación con Dios. Él quería obedecer a Dios, pero hacerlo a medias, hacerlo obteniendo ganancias personales. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma lucha? Decimos que seguimos a Dios, pero aún coqueteamos con la tentación. Aún coqueteamos con la ambición desmedida o con la manipulación de oportunidades. Lo que Dios nos da como un don puede destruirnos si no tenemos el carácter para sostenerlo. Me gustan las palabras que Dios le da a Moisés en Números 21:34 y te pido que las marques, donde le dice, el Señor le dijo a Moisés, no les tengas miedo porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de estas lecturas? Mira a la cruz y no mires al veneno. No te enfoques en lo que te está dañando, sino en aquel que ya venció por ti. Canta antes de ver la respuesta. Adora a Dios con todo tu corazón. La adoración es la declaración de fe más poderosa que tú puedes hacer. Y no juegues con una doble vida. La integridad es más valiosa que cualquier éxito momentáneo. Dios no necesita que le digas que confías en Él, necesita que lo demuestres. Ahora leamos Lucas capítulo 1, verso 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «Pero, ¿cómo podría suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo». Pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Marca este verso. La palabra de Dios, si tú has recibido una palabra de Dios, la palabra de Dios, verso 37, nunca deja de cumplirse. Y María respondió, «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías.
entró a la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. En Lucas 1, del 26 al 56, vemos el anuncio que cambia la historia. Dios, en su soberanía, eligió un momento preciso, una persona inesperada, para dar inicio al cumplimiento de su mayor promesa, la llegada del Mesías. Lucas nos narra que el ángel Gabriel fue enviado a una joven llamada María, que vivía en Nazaret. A nivel histórico, Nazaret no era el lugar de gran relevancia. Era una aldea pequeña, era un lugar sin prestigio. Sin embargo, Dios ama sorprendernos con sus elecciones. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no tiene importancia para los demás y Dios usa lo que el mundo ignora para cumplir sus mayores propósitos? No necesitas un apellido rimbombante ni recursos extraordinarios, solo necesitas un corazón dispuesto. En Lucas 1:28, el ángel le dice a María: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. La palabra clave aquí es favorecida, que en griego es kecharitomene, que significa llenada completamente de gracia. Pero fíjate en la reacción de María, en el verso 29. Ella dice: confusa y perturbada, trato de pensar qué podría significar este saludo. Yo me pregunto, ¿por qué se turbó? Porque lo que Dios llama favor a menudo viene acompañado de desafíos que nosotros no esperamos. María no fue favorecida para una vida cómoda, para muchos beneficios, sino para una misión que la marcaría para siempre. Dios a menudo nos da un propósito que es más grande que nuestra preparación, porque quiere que dependamos de Él y no de nuestra habilidad. Imagina que te ofrecen una oportunidad increíble, pero implica cierto riesgo, implica valentía y fe. Muchos quieren el favor de Dios, pero no están dispuestos a aceptar el precio que conlleva. María tenía una fe que decía sí a lo imposible. María no pidió señales, tampoco trató de negociar. Ella solo hizo una pregunta en Lucas 1:34. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Y cuando el ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, su respuesta fue, en el verso 38, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. María no necesitó entenderlo todo para obedecer. Y es que Dios no busca personas que lo entiendan todo, sino personas que estén dispuestas a confiar en Él, sin reservas, sin condiciones y sin límites. Cuando Dios te pida dar un paso de fe, no pierdas el tiempo exigiendo señales. La fe verdadera no espera tener todas las respuestas. Simplemente dice, hágase en mí
según tu palabra. Esa fe da el primer paso. ¿Y qué sucede? En el verso 37 dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Este versículo es una de las declaraciones más poderosas del ángel Gabriel. Es la clave para entender la soberanía y la fidelidad de Dios. Otras traducciones de la Biblia lo expresan de esta manera. La Reina Valera dice, porque nada hay imposible para Dios. La Biblia, las Américas, dice, porque ninguna palabra de Dios quedará sin cumplimiento. La Biblia, NBI, dice, porque para Dios no hay nada imposible. Gabriel le estaba asegurando a María que lo que parecía humanamente imposible, su embarazo virginal, era completamente posible para Dios. Y es que Dios va a hacer el milagro no con tu lógica, sino con tu fe. Dios no hizo el universo con herramientas o con lógica, sino con su palabra. Él dijo que haya luz y la luz apareció. Entonces, toda palabra de Dios habla, cobra vida y se realiza. Dios no solo hace cosas extraordinarias, sino que las hace todo el tiempo y las hace de una manera perfecta. No hay promesa que Dios te haya dado que se quede sin cumplimiento. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Por eso, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse en tu vida. Nuestra lógica puede limitar el poder de Dios. Nosotros podemos estar viendo diagnósticos médicos, malos resultados, pero lo que para nosotros es ilógico, para Dios es posible. Imagínate que sientes que un sueño en tu vida es imposible de alcanzar. Lucas 1:37 te recuerda que lo que parece imposible para ti ya está resuelto para Dios. Dios no está limitado por lo que te falta. Él ya ha visto el milagro completo. Y te voy a dejar una tarea. Canta y alaba con la canción de Juan Luis Guerra, Para ti. Y recuérdalo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Es como darle un canto anticipado, acción de gracias a Dios. Decir, Señor, yo sigo confiando en ti. ¿Ok? Anótatela ahí para que después la escuches. Para ti, de Juan Luis Guerra. ¿Y sabes qué? Después de recibir la noticia, María visitó a su parienta Elizabeth, quien también había estado viviendo un milagro del que hablamos el día de ayer. Y en ese encuentro, María estalló en adoración. Su cántico es conocido como el Magnificat. Es una explosión de gratitud, reconociendo que Dios exalta a los humildes y cumple su pacto con su pueblo. Antes de que Jesús naciera, antes de ver el milagro cumplido, María ya estaba adorando. La adoración, entonces, no es una reacción a lo que Dios ha hecho, es una declaración de confianza de lo que Dios hará. Por eso te digo, canta, adora a Dios, dile lo que hay en tu corazón. Cuando tú te encuentres en una temporada de incertidumbre, haz lo que hizo María. Adora a Dios antes de ver la respuesta. No esperes a que las circunstancias cambien para levantar tu voz en gratitud. Agradécele a Dios hoy. Que tu fe no necesite garantías, solo disposición. Adora antes de ver la respuesta. Y cuando tengas tu victoria en brazos, dale testimonio a todos de que Dios escuchó tu oración y cumplió su palabra. Salmos 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez
devoran sus presas humanas, sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. Este salmo nos lleva a uno de los momentos más oscuros en la vida de David. Él estaba escondido en una cueva, huyendo de Saúl, quien lo perseguía para matarlo. Esto nos dice la Biblia en 1 Samuel 24. Ahora imagínate este escenario. David estaba en la oscuridad, solo, traicionado, acorralado. Desde el punto de vista humano, parecería que sus enemigos tenían ventaja. Pero en lugar de caer en la desesperación, David convierte la cueva en un lugar de adoración. Y es que tu adoración en privado determinará tu victoria en público. El verso 1 nos dice que David aprendió a refugiarse en la sombra de las alas de Dios y le pidió de su protección. Él le dijo: ten misericordia. No es solamente un ruego de ayuda, sino el reconocimiento de que Dios tiene el poder para salvar. Y le dice: me esconderé bajo la sombra de tus alas. Es una metáfora que aparece en varios salmos, por ejemplo, en el Salmo 91, y simboliza protección, simboliza cuidado, simboliza seguridad en Dios. Cuando nosotros enfrentemos momentos de incertidumbre, pérdidas, traiciones, ataques emocionales, Dios no siempre elimina el problema de inmediato, pero nos ofrece un refugio en medio de la tormenta. El enemigo quiere que creas que la tormenta es más grande que Dios, pero Dios quiere que recuerdes que su sombra es más grande que cualquier tormenta. Si tú estás pasando hoy por una tormenta, refúgiate bajo las alas de tu Dios. Versos 2 y 3, David habla sobre su Dios altísimo, el Eyón, el título que enfatiza un Dios supremo, un Dios soberano. Y dice: Él cumplirá su propósito en mí. Es decir, Dios trabajará en mi vida completamente y finalizará con éxito. Dios terminará lo que comenzó en mí, como dice Filipenses 1:6. Incluso cuando tu vida, tú dices: no, pero mi vida parece un desastre. No creo que Dios haga algo en mi vida. Dios va a completar su obra en ti. Cuando el caos parece descontrolado, recuerda que Dios continúa escribiendo tu historia. Y en el verso 4, David le dice a Dios: estoy rodeado de feroces leones que tratan de devorarme. Sus dientes son lanzas, son flechas. Su lengua es una espada afilada. David se sentía rodeado de depredadores. Sus enemigos no solamente lo perseguían, sino usaban palabras destructivas como armas. ¿Qué sería eso en nuestros días? Un rumor en el trabajo que daña tu reputación y la gente comienza a pensar mal de ti. Gente malintencionada que dice cosas malas de ti, ni siquiera te conocen, pero ya te están calumniando. Comentarios hirientes en redes sociales. Gente que en vez de afirmarte, te maldice. Traiciones de personas en quien confiabas. Yo creo que la crítica más feroz viene cuando el enemigo ve que te estás acercando a tu destino. Cuando tú enfrentes una traición o el ataque de palabras destructivas, recuerda que lo que otros digan no cambia lo que Dios piensa acerca de ti. Tú para Dios eres valioso. Las palabras de los hombres nunca valdrán más que lo que Dios piensa acerca de ti. Y los versos 7 y 9 nos hablan nuevamente de la adoración en medio de la batalla. David decía: mi corazón está confiado en ti, por eso puedo cantar alabanzas. Y comienza a decir: despierta, corazón mío, cantaré y cantaré al amanecer. Y David
Toma una decisión radical. En lugar de enfocarme en los problemas, en lugar de amargarme porque las cosas no suceden, me decido a cantarle a Dios. Voy a alabar a Dios. No importa lo que esté pasando, voy a adorar a Dios. Ahora imagínate tú que estás enfrentando una crisis financiera. No tienes para pagar muchas cosas. No te quejes. Comienza a agradecer a Dios por su provisión futura. Sé que tienes un diagnóstico difícil. En vez de hundirte en el miedo, cree que Dios puede sanar. Cree que para Dios no hay imposibles. Cree que Dios es tu sanador. Adorar a Dios en medio de la tormenta no cambia a Dios, te cambia a ti y cambia tu percepción de la tormenta. Enfócate en tu refugio, no en las tormentas que estás viviendo. Dios nunca nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos prometió que Él sería nuestro refugio seguro en medio de ellas. Si tú estás bajo la sombra de Dios, ninguna tormenta puede tocarte sin su permiso. Proverbios 11, versos 9 y 10. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescata a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos destruyen. Las palabras tienen un poder increíble. Pueden derribar, edificar, herir o sanar. Los perversos destruyen con sus palabras, con sus chismes, con sus calumnias, con sus engaños, mientras que los justos edifican con sabiduría y con verdad. Tus palabras no solo reflejan lo que hay en tu corazón, sino que crean el mundo en el que vives. Sé consciente entonces de cómo hablas a los demás y usa tus palabras para construir y no para derribar. El verso 10 nos habla del éxito de los justos. Cuando una sociedad tiene líderes justos, empresarios íntegros, ciudadanos comprometidos, la comunidad florece. En cambio, cuando la maldad gobierna, una sociedad sufre. Entonces, un hombre íntegro no solamente cambia su destino, cambia el destino de toda una generación. Sé una persona de influencia, con valores, con principios sólidos basados en la palabra de Dios. Celebra cuando veas la justicia triunfar. Y por último, el verso 11. Dios bendice a los justos, pero no solo para su beneficio personal, sino para que sean de bendición a otros. En contraste, las palabras de los perversos pueden sembrar corrupción y caos. Día 73, check. Y hoy quiero enviar un fuerte abrazo y mis mejores deseos a todos los cumpleañeros del 14 de marzo, que celebran un año más de vida. Que Dios los bendiga grandemente y llene sus días de gozo, de salud, de paz y de propósito. Feliz cumpleaños para Alba Salvado de España, para Simón Palma desde Managua, Nicaragua, para Sujei de Colombia, para Luna, felices 15 años Luna, para Isabel Lechuga de 7 añitos, ella es el milagro de sus papis Alicia y Fernando desde Guatemala, para Mercedes desde Guayaquil, Ecuador, para Mari Vic de Nicaragua, feliz cumpleaños. Y también unos saludos especiales Álvaro Dávila desde Monterrey, Nuevo León, para Tania Florimón desde New Jersey y para Fori en California del Norte. Y también quiero hacer un reconocimiento especial a una hermosa familia de Dios en Costa Rica, que ellos leen juntos la Biblia. Para Lidia Pacheco, Randall Cerdas, Kenly Pacheco, Melissa Pacheco, Jornely Pacheco y Raquel Pacheco. Qué alegría saber que ustedes buscan a Dios en familia. Les aseguro que sus generaciones estarán bendecidas. Y aunque un poquito tarde, no quiero dejar de felicitar a Juan Vargas, quien recientemente estuvo de cumpleaños, y a Luna Valencia, quien acaba de cumplir sus 15 añitos. Dios los bendiga enormemente. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad, por crecer juntos en la fe y por permitirme acompañarlos cada día. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.